¿Qué tal, melómanas y melómanos? Resulta que el otro día estaba en el PC haciendo cosas muy interesantes cuando de pronto mi compadre Ignacio de viniloadictos.com me dice: oye tío, ¿sabes que estoy haciendo el review de esta banda? Y joder, pues me mola harto, ¿eh? Y bueno, chequeé el disco, es lanzado en 2014. Normalmente no hago reviews de discos de años pasados, pero con este álbum, luego de escucharlo, creo que voy a hacer una excepción. La banda se llama Kermit y su segundo álbum se llama Litoral. Kermit es una banda española proveniente de Málaga quien hace rock instrumental, más bien post-rock instrumental, y este es su segundo LP conceptual. Normalmente le gusta hacer un disco que pareciera una sola historia, un solo álbum, solamente que dividido en varias partes. Si bien la banda es instrumental, este álbum goza mucho de spoken word, o sea, de poemas recitados. ¿Qué tipo de poemas? Bueno, este álbum específicamente está concentrado poetas españoles de final de antes de la Guerra Civil Española, pero también hay incorporaciones de otro tipo de escritores. Por ejemplo, George Orwell o nuestro Roberto Bolaño, que claro, vivió bastante tiempo en España, por eso hay una influencia muy fuerte de Bolaño en la literatura española y en el arte español. Este álbum está basado en una revista de literatura con el mismo nombre, que se llama Litoral, que estuvo un tiempo ahí dando muestras de poetas emergentes, también artistas, y este álbum como que intenta ser la banda sonora o una especie de número más de esta revista que fue lanzada el año 1926. Y 1926 es el tema que abre este álbum, que tiene mucho de krautrock en el sentido de que es bastante hipnótico, es bien repetitivo, un riff que se va repitiendo y se van sumando junto a otros instrumentos. El siguiente track, el segundo, se llama Samhain, que es un corte con un ritmo mucho más complejo, es como una especie de Radiohead con King Crimson, en el sentido de riffs complejos, con bases y sonidos electrónicos. También rescato otro tipo de influencias como el músico de jazz Miles Davis, pero más que nada en su época de comienzos de los 70, es decir, el álbum Bitches Brew y todos esos. Y lo interesante de este álbum que la música de los instrumentos van y vienen junto a a estas lecturas de poesías que van en inglés y en español, como que claro, seguramente las lecturas que son de George Orwell, como originalmente son en inglés, decidieron hacerlos en inglés. También hay incorporaciones de letras de la misma banda, del bajista de la banda, cosa que me parece interesante, incorporar letras, pero no en el sentido de cantar las letras, sino también de recitarlas. Así uno le pone una atención distinta a la letra, le dan una importancia diferente. Porque en el caso de como cuando uno canta una canción, es decir, una voz, en ese sentido la voz cumple un papel más de instrumento musical más que de decir algo. O sea, a veces quiere decir algo, obviamente, pero en este caso, la forma en que está hecho Litoral, es una manera mucho más poética de decir una letra, mucho más artística. Luego continuamos con Circumpolares, que es un tema que se conjuga con guitarras más cálidas, más limpias. No es tan distorsionado como algunos de los temas previamente. Y hay otro tipo de efectos como más espaciales, es decir, como sonidos como sintetizadores o guitarras en reversa, que es un efecto que a mí me parece siempre muy interesante. Y luego aparece un tema llamado Huetripantu. Y me llamó mucho la atención, un español es llamando Huetripantu a un tema. Y yo dije, ¿se referirán al Año Nuevo Mapuche que fue ayer? Sí, efectivamente, se refieren al Año Nuevo Mapuche. Me metí a su Facebook esta mañana y efectivamente ellos nombraron este tema Huetripantu como el Año Nuevo Mapuche, el inicio del invierno aquí en este lado del mundo. Y me parece, si mi oído no me engaña, al comienzo de ese tema se escucha a una mapuche recitando algo. No estoy seguro 100% porque yo no conozco muy bien el mapudungún. Me pareciera de que sí, es una mapuche recitando y me parece algo súper interesante. ¿Por qué interesante? Ya que muchos asocian como el español al enemigo del mapuche, a quien asesinó y mató mucha gente. Así fue. Pero encuentro muy maduro de su parte el hecho de aceptar a la cultura mapuche como algo ya del mundo.
y es un ejemplo que ni siquiera muchos de nosotros los chilenos nos atrevemos a aceptar. Y musicalmente, claro, este álbum más o menos sigue la misma línea de guitarras y bajos, pero noto una influencia de ritmos más latinos, en el sentido de la forma en que está interpretada, por ejemplo, el bajo. Encuentro que hay ritmos muy tipo Latin Jazz. Temas como Ingeborg son temas que nos devuelve a esta idea más krautrock, que es más incorporaciones de ritmos hipnóticos, más sonidos, más expansión en cuanto a la durabilidad del tema, que claro, y también están las influencias post-rock, por ejemplo de Slint. El tema que cierra el álbum, que se llama 1927, nótese de que el primer track se llama 1926 y el último se llama 1927. Eso quiere decir que la intención de este álbum es recoger todo un año, o sea, el primer año de esta revista. Y este tema es el más extenso del álbum y al mismo tiempo más yacero. Y tiene varias partes. La primera parte es protagonista un solo de saxo, me parece, que es bastante prolongado y bastante más cool, en el sentido como más yacero que el otro solo del anterior track, que es más caótico. Luego del clímax de ese solo volvemos a una serie de recitaciones. Pues escuchas en un lado de los audífonos, escuchas un poema y al otro lado se escucha otro poema, cosa que es un experimento bien interesante porque son dos mensajes que podrían ir a lo mismo. Y luego la tercera parte de este tema ya es una presencia nuevamente de las guitarras limpias, tipo Pink Floyd, para que tengan una referencia. En resumen, este álbum me parece muy interesante, muy fresco, que claro, obviamente está muy de moda el post-rock ahora, pero encuentro muy bueno, muy saludable para la música, de que se incorporen también otro tipo de movimientos, en este caso literarios, dentro de la música. Y me parece que esta banda, Kermit, ha sabido muy bien reconocer de dónde vienen sus raíces literarias y artísticas. Y no tienen miedo en reconocer quiénes son. Me parece muy positivo que hayan mencionado a los mapuches. Me parece muy bueno que mencionen a Bolaño. Me parece muy bueno que vean sus propias influencias literarias. Así como nosotros también lo hacemos. A Piratini no le da miedo a negar su influencia de Claudio Bertoni. Entonces siempre me parece muy bueno y saludable esta combinación de arte con música, literatura. Es algo que le hace muy bien a la música y creo que este álbum es muy representativo de eso y me gustó mucho. Dando una especie de acto de fe, yo creo que Kermit podría hacer algo mucho mejor aún y que ojalá sea más caótico y sea mucho más arriesgado. Yo creo que puedan hacerlo, así que este álbum le voy a dar un 4. En el sentido de que todos los temas son buenos, pero yo espero de que en alguna próxima ocasión nos puedan entregar algo mucho mejor y yo sé que son capaces porque se nota que la creatividad y potencial la tienen. Eso me lo así me lo no. Por favor, les voy a dejar el álbum para que lo escuchen, así que me comentan qué les pareció. Por favor, síganme en las redes sociales, ahí están los links para que se puedan meter y ponerle me gusta y seguirme. No olviden suscribirse al canal y nos estaremos viendo en una nueva ocasión. Que estén bien.